Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver un ejercicio de circuitos en paralelo. En el esquema observamos un circuito cuyas resistencias todas están en paralelo. Se define un circuito paralelo como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se bifurca en cada nodo. Su característica más importante es el hecho de que el potencial en cada elemento del circuito tiene la misma diferencia de potencial. Vamos a ver esto mejor en la siguiente representación matemática. Para la primera expresión referente al voltaje, esta nos dice que para un circuito que tiene sus resistencias todas en paralelo, el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 2 igual al voltaje en la resistencia 3 y todo esto a su vez es igual al voltaje de la fuente. La siguiente expresión nos dice que la intensidad 1 que pasa por la resistencia 1 puede ser diferente a la intensidad 2 y estas a su vez diferentes a la intensidad 3, pero que la suma algebraica de estas va a ser igual a la intensidad de la fuente. Y en la tercera podemos notar que para calcular una resistencia equivalente tenemos esta expresión que nos dice que el recíproco de la resistencia equivalente será igual a la sumatoria de los recíprocos de cada resistencia, donde conocemos que I representa la corriente de la fuente en amperios, B el voltaje de la fuente en voltios y R sub E es la resistencia equivalente en ohmios. Para aplicar todos estos conceptos, ahora vamos a resolver paso a paso un ejercicio. Este dice, en el circuito de la figura se tiene una fuente de 12 voltios y las resistencias son R1 igual 2 ohmios, R2 igual 7 ohmios y R3 igual 4 ohmios. Calcular A. La resistencia equivalente. B. La intensidad total que circulará, es decir, la intensidad de la fuente. Y C. La intensidad en cada rama del circuito, esto es, la intensidad en la resistencia 1, la intensidad en la resistencia 2 y la intensidad de corriente en la resistencia 3. Como el circuito está en paralelo, tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente será igual a 1 sobre la resistencia 1 que hemos establecido es de 2 ohmios más 1 sobre la resistencia 2 que es de 7 ohmios más 1 sobre la resistencia 3 que es de 4 ohmios. Si resolvemos esta suma de fracciones tenemos que 1 partido resistencia equivalente va a ser igual a 25 sobre 28. Luego, en esta ecuación podemos invertir cada fraccionario, es decir, resistencia equivalente nos va a quedar arriba y el 1 debajo que ya no se coloca será igual. También invertimos la fracción, esto es 28 en el numerador y 25 en el denominador. De aquí tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual, resolviendo 28 entre 25, esto es 1,12. Ya sabemos que la unidad es ohmio. Y esta es nuestra resistencia equivalente en el circuito. Ahora vamos a determinar la intensidad de la fuente. Para ello aplicamos la ley de Ohm. Esta nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Como nos interesa la intensidad de la fuente, vamos a despejarla de la ley de Ohm y tenemos que la intensidad será igual al voltaje dividido la resistencia. Para este caso, como es la intensidad de la fuente, vamos a utilizar la resistencia equivalente que ya hemos determinado. Si sustituimos valores, tenemos que la intensidad de corriente eléctrica va a ser, según el enunciado, tenemos que la fuente tiene un voltaje de 12. Esto dividido nuestra resistencia equivalente que hemos calculado como 1,12 ohmios. Al resolver tenemos que esta intensidad será igual 12 dividido 1,12 es igual o aproximadamente igual a 10,71 amperios. Y este es el resultado para la intensidad de corriente pero de la fuente.
Por último, en el punto C nos piden la intensidad en cada rama del circuito o la intensidad en cada resistencia. Intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Vamos a iniciar con la intensidad 1, que vamos a despejar también de la ley de Ohm. De aquí tenemos que esta será igual al voltaje en 1 partido la resistencia en 1. Pero hemos determinado que el voltaje 1 es igual al voltaje de la fuente porque el circuito está en paralelo, como lo indica la primera expresión de la parte superior. Luego, este voltaje es de 12 y esto partido la resistencia 1, que es de 2 ohmios. De aquí tenemos que la intensidad por el circuito 1 va a ser igual 12 dividido 2, esto es igual a 6 amperios. Ahora vamos a establecer la intensidad 2. Esta va a ser igual al voltaje en 2 dividido la resistencia 2. De nuevo, el voltaje 2 es igual al voltaje 1 e igual al voltaje de la fuente. Esto es 12 voltios dividido la resistencia 2, que es de 7 ohmios. Si resolvemos, tenemos que la intensidad 2 será igual o aproximadamente igual a 1,71 amperios. Y por último, la intensidad o la corriente I3. De la misma forma, esto va a ser el potencial en 3 dividido la resistencia 3. Y el potencial en 3, por ser un circuito paralelo, va a ser igual al voltaje 2 e igual al voltaje 1, que es el voltaje de la fuente. Esto es 12 voltios dividido la resistencia 3 es igual a 4 ohmios. De aquí tenemos que la intensidad 3 va a ser igual 12 dividido 4, esto es 3 amperios. Podemos observar que se cumple la segunda expresión que está en la parte superior del video. Si sumamos la intensidad 1, que es 6 amperios, más la intensidad 2, 1,71, más la intensidad 3, que son 3 amperios, obtenemos la intensidad de la fuente, que es igual a 10,71 amperios. Y de esta forma se resuelven circuitos en paralelo.